Hola niños, muy buenos días para la actividad de la semana número 11 en tecnología. Recuerden que ustedes debían crear y compartir encuestas mediante una plataforma digital, ¿ya? Pero revisando las inquietudes de algunos estudiantes mediante Skype, me he dado cuenta que no ha quedado muy claro los tipos de preguntas para crear una encuesta. Es por eso que vamos a realizar un breve resumen con los tipos de preguntas existentes para que ustedes puedan seguir los pasos que aparecen en el video de la semana número 10 para poder realizar nuestra encuesta online. ¿Ya? Entonces vamos a partir primero conversando sobre lo que es una encuesta. ¿Ya? Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativas de un colectivo. ¿Qué quiere decir esto? En simples palabras, es una investigación que se realiza a un determinado grupo o un determinado número de encuestados. Este caso, la muestra sería para realizarla a los estudiantes del Colegio Trabuco, a los apoderados y a los funcionarios. ¿Ya? Recuerden que ustedes como estudiantes van a ser los beneficiarios directos del proyecto a realizar, ¿cierto? Y los apoderados y funcionarios seríamos los beneficiarios de manera indirecta con el proyecto que ustedes realicen al interior del colegio. ¿Ya? Para realizar una encuesta se utiliza un procedimiento estandarizado de interrogación con la intención de obtener mediciones cuantitativas, ¿ya? Este procedimiento estandarizado es la encuesta en sí. ¿Por qué se refiere estandarizada? Porque ustedes van a crear las preguntas que todos los encuestados deben contestar. eh, Ustedes van a tener la opción de hacer preguntas del estilo abiertas, cerradas, selecciones múltiples, etcétera. Vamos a ir viendo qué tipo de preguntas existen y ejemplos para poder realizarlo de manera mucho más simple. ¿Ya? Estas mediciones cuantitativas se refieren al cálculo, o sea, los gráficos de barra que vamos a obtener con los resultados de cada una de sus preguntas, ¿ya? Entonces, las características principales se destacan. La primera es que la encuesta es una observación no directa de los hechos, sino por manifestación de los interesados. ¿Ya? Entonces, quiere decir que de manera indirecta sus preguntas van a ser respondidas por los beneficiarios o por el público al cual nosotros vamos a abocar nuestro proyecto. ¿Ya? Es un método preparado para realizar una investigación. Esta investigación nos va a servir, por ejemplo, para ver si nuestro proyecto es viable, quizás qué modificaciones podríamos realizar, dependiendo a lo mejor de un tipo de pregunta más bien de ranking, etcétera. ¿Ya? Nos permite una aplicación masiva mediante un sistema de muestreo. Ya esta aplicación masiva, la idea es que podamos realizarla de manera online. ¿Ya? Entonces compartir su encuesta creada con diversos estudiantes de otros cursos, ¿cierto? Y teniendo el muestreo, o sea, la cantidad total de encuestas contestadas a través de internet, vamos a poder sacar la cantidad o el número de para hacer nuestros gráficos o revisar si nuestro proyecto es viable o no, ¿ya? Y la cuarta parte principal o un fundamento para realizar este tipo de encuestas es que hace posible la investigación social y que llegue a los espectadores subjetivos o los miembros de la sociedad a trabajar, ¿ya? O sea, a nuestro público al cual va dirigida nuestra encuesta. Para redactar
una encuesta, nuestro objetivo es tener determinada la información, ¿ya? Para la información que buscamos es importante utilizar el tipo de preguntas más adecuada en cada caso. Ya hay distintos tipos de preguntas y los vamos a comenzar a trabajar o a revisar de inmediato. ¿Ya? Las preguntas abiertas en las encuestas son aquellas preguntas que deben ser contestadas por nuestro encuestado mediante sus propias palabras, permitiendo la total libertad en la expresión o en la respuesta que nosotros estamos tratando de conseguir. ¿Ya? Entonces, las características de las preguntas abiertas es que solicita una respuesta libre, ¿ya? Provoca respuestas de mayor profundidad. Se utiliza cuando la información que pueden proporcionar estas preguntas cerradas es insuficiente. Ya es como para acompañar una pregunta cerrada. Y se utiliza generalmente en la investigación cualitativa. ¿Ya? Las preguntas son redactadas por el mismo encuestado. Por otro lado, tenemos lo que son las preguntas cerradas. Hay tres tipos de preguntas cerradas a las cuales nosotros nos vamos a enfocar para realizar nuestra encuesta. ¿Ya? ¿Cuál es la característica o la diferencia con relación a las preguntas abiertas? Es que en este caso el encuestado solo puede elegir entre las opciones establecidas o las opciones que ustedes les otorgan en sus distintas preguntas. ¿Ya? Entonces se solicitan respuestas breves, específicas y delimitadas. Requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados, ya que solo deben seleccionar la opción mejor. Ya limita las respuestas al momento de ver la muestra o de sacar los resultados mediante los análisis. Ya se utiliza generalmente en la investigación cuantitativa. Eso era lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Una investigación cuantitativa nos permite determinar un cierto número, un porcentaje de encuestados que están a favor o en contra, de también permitir de saber los tipos o las opciones que tienen cierto nuestros encuestados. Son relativamente objetivas, van dirigidas a un punto o una pregunta en específica y son fáciles de clasificar y analizar para llevar nuestra cuantificación. Existen tipos de preguntas cerradas que son de selección o elección múltiple. Solamente pueden elegir en una opción entre las opciones planteadas en la pregunta. ¿Ya? Existen preguntas que son dicotómicas, o sea, que las respuestas solamente abarcan un sí o un no, o en su defecto un no sabe, no contesta o no responde. Tenemos solamente dos opciones súper tajantes, un sí o un no, y la opción de que el encuestado omita su respuesta o decida no contestarla. ¿Ya? Tenemos también preguntas que son politómicas, también conocidas como la categorización, ¿ya? Donde se presentan varias alternativas para que el encuestado escoja la más conveniente. Tenemos preguntas de selección múltiple u elección múltiple que se utilizan cuando las opciones de las respuestas no son excluyentes en sí. ¿Esto qué quiere decir? Que presentamos un listado de opciones y la persona puede seleccionar más de una para así favorecer, ¿cierto?, a nuestra encuesta. Tenemos preguntas que son de ranking y tratan de jerarquizar las diferentes respuestas ordenándolas según considere el encuestado.
Por ejemplo, puede ser por un orden de preferencia, que esto también se llama la ordenación de opciones, ¿ya? Entonces nosotros podemos plantear una serie de opciones para nuestro encuestado y él tendrá que ordenarla quizás numéricamente del 1 al 10 y así poder ver qué opción o cuáles son las preferencias, ¿cierto? Este tipo de preguntas de ranking quizás nos van a servir como para ver talleres dentro del colegio, los intereses que tienen los estudiantes y así poder ir ordenando nuestro proyecto. ¿Ya? También tenemos encuestas que son, o sea, preguntas que son de escala, ¿cierto? Y se utilizan para evaluar el grado de intensidad o sentimiento de una característica que se está midiendo. Estas encuestas ya podemos encontrar que son de tipo numérica, que se evalúan con una escala del 1 al 10 o del 1 al 5, por ejemplo. Un ejemplo sería qué te pareció la visita, ¿cierto? Si fuésemos a alguna salida pedagógica, en este caso es qué les parece este proyecto, si es viable o no, y así poder seleccionar mediante un dígito, un número. También existen preguntas que son nominales, que en vez de números uno la puede sustituir por frases, ¿cierto? O por preguntas más bien específicas. Hay tipos de preguntas que son preguntas mixtas en las encuestas, ¿ya? En donde se componen por partes de preguntas cerradas, donde el encuestado puede elegir una opción o varias opciones planteadas y también aparecen preguntas que son abiertas, dándole la posibilidad de escribir la respuesta a cada uno de los encuestados, ¿ya? Por eso es que se llaman encuestas de selección mixta o de tipo mixta. Ya, entonces, como resumen, podemos ver las características que tiene un buen cuestionario o una buena encuesta. Evita preguntas que inducen a una respuesta. Tratan de dejar a la elección o el libre albedrío de nuestro encuestado o entrevistados. ¿Ya? No tener dos preguntas en una. Esto puede ser muy ambiguo para el encuestado, entonces muchas veces se les confunden con las respuestas. Es mejor dividirlas y así vamos a tener un mayor número de preguntas. ¿Ya? Las preguntas deben ser simples, con un buen uso del lenguaje, ¿ya? Y deben ser preguntas más bien breves y concretas, específicas las preguntas y las respuestas también deben ser específicas y no permitir un tanto la ambigüedad, ¿ya? Y asegurar la validez y la fiabilidad de la encuesta. Recuerden responder las preguntas complementarias para esta actividad. Y las preguntas serían las siguientes. ¿De qué manera podemos abarcar una mayor cantidad de participantes para responder estas encuestas? ¿Y crees que las preguntas elaboradas abarcan todos los aspectos de tu proyecto? Espero que les guste la actividad y recuerden, cualquier duda, consulta, no tengan miedo en hacerlas mediante Skype o mediante correo electrónico. Cuídense, niños, nos veremos pronto y espero que disfruten realizando sus encuestas tipo.